Mi nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Buenas noches. Hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Soy argentina de nacimiento, mi nombre es Ángela Cassini y los invito a hacer una recorrida para conocer mi país. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Vengan conmigo. Los menonitas surgieron en Europa del Norte en el siglo XVI como uno de los múltiples movimientos generados en el marco de la Reforma Protestante y conservan aún el idioma de aquel movimiento fundacional. En Argentina hay distintas colonias menonitas en La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Salta. Provienen de diferentes corrientes inmigratorias como México, Paraguay o Bolivia, aunque ya son varias generaciones de argentinos. Estos colonos llegaron al país a partir de 1985. En San Luis están los grupos más liberales, en cambio en La Pampa y Santiago del Estero viven los grupos más ortodoxos. Para todos ellos, los conceptos religiosos guían sus costumbres, rinden sacrificio a Dios mediante el trabajo, la forma de vida austera, la fraternidad y la lealtad a su fe. Como no usan tecnología, su formato de ventas es a través de un tercero que recibe las consultas y la hace llegar a las diferentes fábricas menonitas. La mercadería se transporta contratando un servicio de fletes. Sin embargo, han ido adaptándose a las exigencias fiscales y del mercado. Por ejemplo, tener que contratar contadores para que se encarguen de la facturación electrónica. A pesar de que en el imaginario popular aparecen sin electricidad y viviendo a la luz de las velas, en realidad se están modernizando y utilizan electrodomésticos en las cocinas o soldadoras y sierras para el trabajo en el exterior. Y se ha dado el caso del uso de celulares, como ocurre en Colonia San Luis, donde solamente utilizan WhatsApp. A pesar de esto, no emplean la tecnología para el bienestar personal, según marcan sus preceptos religiosos. No usan nada que tenga como única finalidad brindar confort. Por esta razón, no emplean automóviles dentro de la comunidad y optan por los carros. Sin embargo, si necesitan realizar un viaje largo, viajan en micro o trenes como cualquier ciudadano común. Son una comunidad religiosa y se reúnen para vivir los oficios religiosos. Sin embargo, no son una comunidad de adoración. Lo suyo es el trabajo. Un rasgo cultural completamente arraigado es el idioma. Cuando un chico menonita aprende a hablar, lo hace en el dialecto llamado Ploudisch, que es una mezcla de alemán y holandés. El castellano se va aprendiendo al tener contacto con la gente de afuera. También se destaca su vestimenta particular. Ellos lo consideran una forma de sacrificio que se transmite de generación en generación. Es inalterable. No les interesa vestirse de manera diferente. No se sienten auténticos con otra ropa. Su religión acepta la medicina tradicional y generalmente se atienden en los centros de salud de la zona. Para ellos es de suma importancia tener buena salud, ya que una persona enferma no puede trabajar. Por eso se hacen controles, respetan el calendario de salud y hasta se pueden realizar transfusiones de sangre. En el año 2020 la pandemia los afectó como a todos. Al registrarse varios casos positivos y la muerte de un obispo, el Ministerio de Salud de La Pampa, por ejemplo, instaló un hospital de campaña dentro del predio con equipamiento, ambulancias y vehículo todoterreno. Visitan regularmente a médicos y hospitales, obedecen los tratamientos que se les ordenan,
Las mujeres incluso pueden dar a luz en los hospitales públicos y no como antes, que debían hacerlo en la colonia atendida por parteras y haciendo uso de una automedicación irresponsable. Una de las comunidades abiertas al turismo es la de Guatraché, en la provincia de La Pampa, que vive principalmente de la producción y venta de quesos o de la fabricación de silos y carros, entre otras actividades relacionadas al campo. Esta colonia, llamada Nueva Esperanza, está formada por más de 1.600 integrantes y no está aislada, sino que cada uno paga sus impuestos, comercian a través de intermediarios, hacen uso de la salud pública y viajan a comprar insumos. La colonia fue edificada sobre 10.000 hectáreas de una vieja estancia. Las familias comenzaron a llegar en 1986 de otras colonias menonitas de México, Bolivia y Paraguay. La de La Pampa es la primera y más grande de la Argentina. Tiene 2 iglesias y está dividida en 9 campos. En cada uno de ellos hay una escuela y un grupo de casas con sus respectivas parcelas de tierra. Frente al Estado argentino, la propiedad de toda la colonia está a nombre de la Asociación Civil La Nueva Esperanza Colonia Menonita, inscripta en diciembre de 1994 con su correspondiente número de CUIT. Al figurar como una asociación sin fines de lucro, tiene ciertos beneficios impositivos. Sin embargo, dentro de la comunidad, la propiedad de cada casa y sus hectáreas adosadas es individual y no está repartida equitativamente, sino que cada uno tiene lo que puede comprar. O sea, que dentro de la colonia hay menonitas ricos y pobres, menonitas empleados y menonitas empresarios. Si bien los registros dicen que la actividad principal de la colonia es el cultivo de trigo, los largos años de sequía los llevaron a buscar alternativas y hoy han incorporado el trabajo con acero. A diferencia de los hombres que utilizan el idioma para comerciar, las mujeres de la colonia apenas entienden el español y muchas veces deben ser acompañadas a las consultas médicas por sus maridos o por alguna mujer bilingüe. Esta colonia produce quesos de reconocida calidad y en los últimos tiempos es cada vez más importante la publicidad de estos productos en las redes sociales, así como las máquinas o herramientas para el campo en las webs especializadas. Producen las variedades de queso pategras, sardo, mozzarella, saborizados con pimienta y pimentón. La leche proviene de sus vacas y tiene muy buena demanda. Los clientes vienen de hasta 250 kilómetros. Sus silos, comederos, carros y acoplados son fabricados a pedido del cliente y entregados en todo el país. El trabajo y la palabra son la base de su cultura y la aplican a los negocios. Actualmente se estima que hay más de 320.000 menonitas en distintas partes del mundo. Para todos ellos es muy importante que su cultura y su religión no sean presentadas como una rareza, sino que se pueda comprender su estilo de vida en sus propios términos, entendidos como la negación a todo tipo de violencia, la devoción y el respeto a los mayores, el amor al trabajo y el agradecimiento a Dios. Menonitas en la República Argentina. Para conocerlos y visitarlos. La Boca es un barrio que debe su nombre a la zona donde se encuentran las bocas del riachuelo que desemboca en el Río de la Plata. Muchos historiadores coinciden en señalarlo como el lugar donde Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos Aires en 1536, en una zona pantanosa, desolada y de periódicas inundaciones. A fines del siglo XIX comenzó a instalarse allí una pujante y creciente comunidad italiana, en su mayoría de origen genovés, que fue dándole vida y personalidad al barrio. Muy pronto se convirtió en un lugar de gente humilde y trabajadora. Sin embargo, en 1870, un terrible brote de fiebre amarilla dividió las diferentes clases sociales de la ciudad y el barrio fue uno de los más golpeados por la epidemia.
Cansados de esta situación, los habitantes de La Boca decidieron desvincularse del Estado argentino, que no parecía interesarse en ellos, y en 1882 declararon la independencia del barrio. Informaron mediante acta al rey de Italia sobre este suceso, izaron la bandera genovesa y se creó la República Independiente de La Boca. Este llamado de atención surtió efecto. El presidente Julio Argentino Roca se presentó en el barrio, arrió la bandera y calmó a los disidentes. En algún momento el ferrocarril a Ensenada pasaba por allí, pero en 1928 el tren fue clausurado y dejó la zona abandonada. En 1950, por iniciativa de un grupo de vecinos, se lo convirtió en un paseo peatonal y museo a cielo abierto. Uno de los benefactores del barrio fue el pintor Benito Quinquela Martín, quien retrató muy bien la vida del puerto de La Boca. Fue precisamente Quinquela quien sugirió que al paseo se le pusiera el nombre de un tango de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa. Y así nació Caminito. Memorias es uno de los programas de radio que más me gusta hacer. Por eso los invito a que se encuentren conmigo y escuchen las historias que tengo para contarles. El jueves a las 22, hora de Miami. A las 24, hora de Argentina. Sincronicen los relojes y vean a qué hora les toca. El programa se llama Memorias, sale los jueves por YouTube. Yo comparto y lo vemos juntos por mi muro. No me fallen y no se olviden. Memorias por la Meca Radio. Porque hay historias que merecen ser contadas. Antes que al país llegaran las oleadas inmigratorias de españoles e italianos, los colonos de la Europa galesa abrieron el terreno a la civilización en esta parte del mapa argentino, allá por 1865, buscando nuevos terrenos para poder trabajar. El 28 de julio de 1865, a bordo de la nave Mimosa, desembarcaron en el Golfo Nuevo, actualmente Puerto Madryn, 153 inmigrantes galeses. Era un contingente de hombres, mujeres y niños provenientes de distintos condados de Gales, trayendo consigo todo lo indispensable para realizar trabajos agrícolas. El clima y la geografía eran desconocidos para la mayoría. Al poco tiempo resultó indispensable la obtención de agua dulce. Así llegaron hasta la desembocadura del río Chubut. Se instalaron en la margen norte y allí fundaron un pueblo al que llamaron Rawson, en honor al doctor Guillermo Rawson, ministro del Interior del presidente Mitre, quien tanto los había ayudado para que se establecieran en la Patagonia. Los galeses buscaban una oportunidad y un lugar para practicar su fe, hablar su lengua, mantener sus tradiciones y ejercer plenamente sus derechos políticos. Contribuyeron con su presencia a afianzar la soberanía nacional en aquellas tierras que comenzaban a ser apetecibles y reclamadas. Durante la presidencia de Bartolomé Mitre se inicia el poblamiento definitivo de la región. Sucesivamente, entre 1874 y 1876, llegaron nuevos contingentes de colonos galeses que agrandaron la colonia, instalándose en el valle inferior del río Chubut. La construcción de los primeros canales de riego con agua del río Chubut contribuyó a que la zona comenzara a producir productos agrícolas, en especial trigo. En la segunda mitad de 1886 se comenzó a construir un ferrocarril como medio para favorecer la comercialización de los productos del valle al norte del país. Como consecuencia de ello, surge la estación Trelew como punta de rieles y la de Puerto Madryn en el otro extremo, dando lugar al poblamiento alrededor de estas estaciones de ferrocarril. Para entonces la colonia galesa contaba con una escuela, la primera en Rawson, un periódico, buenas viviendas, almacenes, graneros y molinos. Se fabricaba queso y manteca para el consumo de la región y el centro de mayor productividad era el poblado de Gaiman. En 1884 el gobierno nacional designa a Rawson como capital del territorio. La población comienza a crecer y a extenderse hacia el oeste y así surge Trevelin.
En 1902 ya se cultivaban cereales, se criaba ganado, tenían capilla y escuela. El 30 de abril de aquel año el gobierno chileno comenzó a reclamar el valle que habitaban. Entonces se realizó un plebiscito para conocer la opinión de los pobladores acerca de la nacionalidad que querían tener. Los galeses manifestaron que habían vivido bajo la soberanía y protección del pabellón argentino. El árbitro inglés que medió en este litigio tomó en cuenta este plebiscito y reconoció la legitimidad de los derechos argentinos. El maestro Owen Williams izó la bandera argentina en el mástil de la escuela y se cantó el himno nacional. Allí terminó la disputa por este territorio. Gaiman es la localidad que más conserva sus tradiciones galesas. Fue el primer municipio de Chubut y durante décadas el centro más prestigioso de la colonia por su producción agropecuaria. Curiosamente, y a pesar de toda esta tradición, el origen del nombre es tehuelche y significa punta de piedra. Es un pueblo galés casi intacto, con idioma, arquitectura y costumbres propios. Ubicada sobre la margen norte del río Chubut, al reparo de las Bardas, es un lugar donde se conserva la cultura galesa en su máxima expresión. Desde sus construcciones se mantienen en muy buen estado desde la época en que los colonos desembarcaron en la provincia y habitaron el valle. Sus costumbres, la arquitectura, la tradición y hasta el idioma se conservan en los pobladores actuales. Una de las herencias, y quizás la más famosa, es el té, que en Gaiman es todo un ritual. Preparan esta infusión de una manera que es casi un arte y se acompaña con otra exquisitez que es la torta galesa, un budín perfumado con especias de color oscuro, todo un ícono de Gaiman donde cada confitería tiene su propia receta. La torta galesa, en realidad, es un invento patagónico, no existe en Gales. Al parecer, los galeses habían traído de su país otro producto llamado barabit, que es una especie de budín especiado. Al llegar a estas tierras, necesitaban un producto de mayor valor energético y además perdurable en las agrestes características del clima. Durante la hambruna que padecieron los recién llegados en el año 1865, se inspiraron en la torta de Navidad y en las tortas de bodas para elaborar lo que luego se conocería como la torta galesa. Según sus propios fabricantes, esta torta demanda 45 horas de maceración, un especial cuidado y calidad de los utensilios, y si se guarda bien en un lugar oscuro y fresco, aunque no esté refrigerada, puede durar más de 25 años en buen estado. Este pueblo fue el lugar elegido por Lady Di para tomar la merienda cuando visitó la Argentina en 1995 y la confitería donde se sentó luce con orgullo una placa que lo recuerda. En cuanto a las principales actividades, Gaiman produce cereales, hortalizas y se encarga de la cría de ganado y el desarrollo de madereras y lácteos. En el aspecto social, actualmente en Gaiman se enseña el idioma en los colegios, hay oficios religiosos siguiendo las costumbres de los colonos que fundaron el pueblo y se mantienen varios carteles de las calles en galés. Todavía se pueden encontrar construcciones de ladrillo a la vista, por lo general con techo de chapa acanalada y otros vestigios galeses. La primera casa galesa data de 1874 y aún está en pie. También se puede encontrar la ex estación de ferrocarril, hoy convertida en un museo, el antiguo correo, el museo antropológico y dos antiguas capillas. Y con la imagen de Bethel, una de estas hermosas capillas construida en 1877, nos despedimos del Valle del Río Chubut, un lugar lleno de cultura galesa, una especie de Patagonia galesa para conocer y disfrutar. Se estima que unas 4 millones de personas en Argentina son de origen vasco, lo que la transforma en el país que más inmigrantes vascos recibió en todo el mundo.
Fueron muchos los inmigrantes vascos que estuvieron presentes desde el primer grito patrio de 1810 e incluso mucho antes. Las oleadas inmigratorias fueron llegando desde hace 5 siglos y sus tradiciones se mantienen vivas en los 100 centros vascos distribuidos en todo el país. Desde hace 10 años, el primer domingo de mayo, celebran su fiesta anual. En nuestro país, muchas de sus costumbres se han arraigado, sobre todo en vestimenta, gastronomía, localidades y los nombres de muchos famosos. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Colonia Suiza es el primer asentamiento europeo en la zona de Río Negro. Se encuentra a 25 kilómetros de Bariloche, al pie del Cerro López. Ha sido declarada Patrimonio Histórico, pues mantiene intactas las características originales de la época de su fundación, que data desde fines del siglo XIX. Se trata del primer asentamiento helvético transfronterizo que siguió las huellas de los indígenas mapuches que establecieron su territorio en ambos lados de la cordillera. En este caso se trata de un grupo de colonos que llegaron en 1883 a la ciudad de Victoria, una de las colonias más hostiles y complicadas de la Araucanía chilena. Los hermanos Goye, Eduardo, Camilo, Félix y María, viuda de Félix, este último asesinado en Ercilla, y sus hijos, habían emigrado del cantón suizo de Valais a Victoria, en Chile. Después de permanecer 9 años en Victoria, descontentos con su situación en la colonia chilena, deciden marcharse nuevamente. En 1902 aceptan la oferta de tierras que el gobierno argentino concedía a inmigrantes en la Patagonia y por ello emigran hacia la zona del lago Nahuel Huapi para establecerse muy cerca de la ciudad de Bariloche. Maravillados por el parecido del paisaje con su tierra natal, deciden quedarse allí. Con el tiempo se los conocería como la colonia de los suizos o colonia suiza. Este grupo familiar, al venir por tierra desde Chile, trajo en sus carros todo lo necesario: herramientas, semillas, plantas y algunos animales, sobre todo vacas, ovejas o aves de corral. La mayoría vendió sus concesiones chilenas y se llevó un considerable capital para recomenzar en Argentina. Estos primeros pobladores fueron abriendo camino a golpe de hacha y machete entre el lago Moreno Este y la colonia chilena para permitir el paso de carros y carretas. Tras verificar las ventajas de las nuevas concesiones, los recién llegados invitaron a otras familias establecidas en la Araucanía chilena a establecerse en la nueva colonia. De esta forma llega un segundo grupo integrado por familias de apellido Mermud, Mathieu, Creton, Jacquard, Blanc y Neu, entre otros. Eran un grupo de trabajadores incansables del agro que se dedicaban al cultivo de trigo, avena, frutales y hortalizas. Según algunos testimonios de los bisnietos que aún pueblan la colonia, molían los granos a mano y el tambo les proveía leche, manteca y queso, su mejor especialidad. También cultivaron cerezas, ciruelas, duraznos, manzanas y peras, con las que elaboraron dulces y conservas caseras, que adquirieron renombre en toda la región. Pero estos colonos no se olvidaron de Chile.
y aprovechando el excedente de producción quesera y triguera que no podía ser colocada siempre en el mercado de Bariloche, decidieron comercializarla al otro lado de la cordillera. Los viajes se hacían por Puerto Blest en embarcaciones o por pasos naturales cordilleranos a caballo. Se llevaban los productos al sur de Chile para vender o canjear por mercadería. Ya para esa época, el gran almacén San Carlos, ubicado en Bariloche, también traía los víveres de Chile y todo lo necesario, ya que era el único almacén de esta ciudad turística. El trayecto a Chile demoraba según el clima, a veces un par de días, y las nevadas impedían el paso por muchos meses. La colonización de Bariloche se produjo por el oeste de Chile y muchos fueron los inmigrantes venidos en esas épocas. La colonia suiza, con el tiempo, creció su población con colonos de distintas nacionalidades, en especial alemanes e italianos. Con madera de la zona construían sus casas, y así nació la primera escuela y la capilla. De a poco, la colonia fue adquiriendo la fisonomía de una aldea típica de los Alpes suizos. En la actualidad, los descendientes de aquellos pioneros conservan las tradiciones familiares orientadas hacia las actividades agrícolas, que son complementadas con el turismo. En la colonia es posible encontrar una gran variedad de frutas y verduras caseras, quesos, dulces y frutas finas. La tradición de la construcción en madera se mantiene todavía en la mayoría de las edificaciones. Durante sus viajes a Chile, los hermanos Goye conocieron en su momento una delicia gastronómica, el curanto chilote con mariscos, que luego comenzaron a elaborar con carnes y hortalizas de la zona. Hoy, el curanto es uno de los principales atractivos gastronómicos de la zona. Hoy, Colonia Suiza es el único lugar que conserva el sabor de aquella historia y siempre recuerda con gratitud que fue el primer asentamiento suizo en la Patagonia. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos. Hemos llegado al final de este Memorias del día de hoy. Les cuento cuáles son las fuentes que hemos consultado. Colonia Menonita, Todo Noticias, A Dónde Vamos, El Chubut, Chubut Patagonia, Expedia.com, Patagonia.com.ar, Bariloche Turismo, Conociendo Lugares y, por supuesto, el Archivo General de la Nación. Es todo por hoy. Los invito a que nos encontremos nuevamente el jueves que viene a la misma hora, por aquí, por la Meca Radio. Y no se olviden, hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. No olviden suscribirse al canal y tocar la campanita para que les avise cuando empieza el programa. Por mi parte, un beso muy grande para todos. Disfruten su fin de semana. Y el jueves que viene, más historias. Un beso grande. Chao. Mi nombre es Ángela Casino y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas.